Hay una ciudad en el actual Líbano que ha sobrevivido 3000 años de guerras, invasiones y destrucciones. Los arqueólogos la conocen como Sarepta, pero en tiempos del profeta Elías se llamaba Akbar, y lo que sucedió allí hace casi 3 milenios contiene el código secreto para transformar cualquier destrucción personal en tu mayor triunfo. Esta es la historia real de cómo los considerados inútiles de una sociedad, los ancianos abandonados, las viudas desamparadas y los niños huérfanos, reconstruyeron una ciudad que los expertos militares habían dado por perdida. Pero más que eso, es la historia de cómo un profeta que huyó de su misión descubrió que Dios a veces necesita destruir todo lo que conocemos para revelarnos quiénes somos realmente. Antes de continuar, necesito que hagas algo importante. Escribe en los comentarios estas palabras: mi destrucción es mi oportunidad disfrazada. Hazlo ahora. No esperes hasta el final. Cuando escribes esta frase, estás activando un principio que los antiguos místicos del Medio Oriente conocían, pero que la psicología moderna apenas está redescubriendo. Cada vez que verbalizamos o escribimos una intención relacionada con la transformación del sufrimiento, creamos nuevas conexiones neuronales que literalmente reprograman nuestra respuesta al trauma. Los supervivientes de Akbar no conocían la neuroplasticidad, pero intuían que nombrar su reconstrucción era el primer paso para manifestarla. Al escribir esa frase, te unes a una cadena invisible de reconstructores que se extiende desde la antigua Fenicia hasta este momento exacto en que me estás escuchando. Te voy a hacer 3 preguntas que quiero que mantengas en tu mente mientras escuchas esta historia. Primera, ¿qué parte de tu vida está en ruinas en este momento y crees que es irreparable? Segunda, ¿a quién consideras incapaz o inútil en tu entorno, incluyéndote a ti mismo? Tercera, ¿qué pasaría si descubrieras que tu mayor derrota fue diseñada específicamente para revelarte un poder que de otra forma nunca hubieras conocido? Al terminar este audiolibro, y esto es una promesa que cumpliré, tendrás en tus manos un protocolo de 7 días, probado durante 3000 años, para iniciar la reconstrucción de cualquier área destruida de tu vida. No es teoría espiritual ni autoayuda superficial. Es el mismo método que permitió a Akbar resistir 160 años más que todas las ciudades fenicias de su época, documentado en tablillas de arcilla que los arqueólogos han descifrado y que revelaré paso a paso. Empecemos por el principio, cuando Elías era simplemente un carpintero en Galaad, trabajando con sus manos el cedro del Líbano, sin saber que estaba a punto de convertirse en el profeta más perseguido y poderoso de su era. La madera del cedro tiene una particularidad que pocos conocen. Es prácticamente inmune a la putrefacción. Los antiguos constructores lo sabían, por eso los templos más sagrados se construían con este material. Elías trabajaba diariamente con algo incorruptible, preparándose sin saberlo para una misión que parecería corromperse y fallar una y otra vez, pero que al final demostraría ser tan resistente como la madera que moldeaban sus manos. Un día, mientras lijaba una viga que sería parte del techo de alguna casa rica, el taller se llenó de una luz que no provenía del sol. Era mediodía, pero esta luz hacía parecer al sol una vela moribunda. Y en medio de esa luz, Elías escuchó la voz que cambiaría su vida y la historia de 2 naciones. No era una voz metafórica o simbólica, era tan real como el martillo en su mano, tan clara como el sonido de la madera al partirse.
La voz le dijo que debía enfrentar a Jezabel, la princesa fenicia que había seducido al rey Ahab de Israel y estaba sistemáticamente asesinando a todos los profetas del Dios único. Aquí hay un dato histórico fascinante que los libros religiosos suelen omitir. Jezabel no era una simple villana de cuento. Era una mujer brillante, educada en los templos de Sidón, versada en matemáticas, astronomía y las artes de la diplomacia. Los registros fenicios la describen como una reformadora que intentaba modernizar Israel, introduciendo los avances tecnológicos y culturales de su pueblo. Desde su perspectiva, los profetas del Dios único eran fanáticos que impedían el progreso. Esta complejidad es crucial porque nos enseña que nuestros enemigos rara vez son monstruos unidimensionales. Son personas con sus propias convicciones, sus propias versiones de la verdad, sus propias justificaciones para la destrucción que causan. Elías hizo lo que cualquier persona sensata haría al recibir la orden de enfrentar al poder más peligroso de su tiempo. Intentó negociar con Dios, pero el cielo permaneció en silencio. Entonces hizo lo segundo más sensato. Huyó. Pero no huyó a cualquier lugar. Por una ironía cósmica que solo podría ser divina o absurda, terminó en Akbar, una ciudad fenicia que adoraba a los mismos dioses que Jezabel estaba imponiendo en Israel. La viuda que lo recibió es un personaje que merece su propia contemplación. Acababa de perder a su marido, un comerciante que había muerto en una emboscada intentando abrir nuevas rutas comerciales. Los vecinos murmuraban que había deshonrado la memoria de su esposo al recibir a un extranjero, especialmente uno que era enemigo declarado de su propia princesa. Pero ella había tenido un sueño, y en las culturas antiguas del Mediterráneo, ignorar un sueño divino era más peligroso que enfrentar la crítica social. En el sueño, una luz le había dicho: recibe al extranjero que te busque. Los estudios antropológicos modernos sobre las sociedades del antiguo Medio Oriente revelan algo sorprendente sobre la hospitalidad. No era simple cortesía. Era un contrato sagrado con implicaciones que podían extenderse por generaciones. Cuando la viuda recibió a Elías, no solo le estaba dando refugio, estaba atando el destino de su linaje al destino de este profeta fugitivo. Su hijo, que en ese momento, la época, sino también las historias de su pueblo, las promesas del Dios único, la importancia de recordar quién eres incluso cuando vives entre extraños. Pero por las noches, cuando todos dormían, Elías subía a la azotea y miraba hacia el sur, hacia Israel, donde Jezabel continuaba su purga. Los comerciantes traían noticias terribles. Los profetas eran cazados como animales. Los altares del Dios único eran destruidos y reemplazados por estatuas de Baal. El pueblo, seducido por la prosperidad que prometían los nuevos dioses, abandonaba las tradiciones de sus padres. Y Elías, el elegido para detener todo esto, estaba escondido en una ciudad enemiga, enseñando el alfabeto a un niño pagano. El tormento de Elías es algo que cualquiera que haya sentido el peso de una responsabilidad no cumplida puede entender. Cada día que pasaba en seguridad era un día más de victoria para Jezabel. Cada noche tranquila en Akbar era una noche de terror para algún profeta en Israel. La culpa lo carcomía como el gusano carcome la madera que no es de cedro. Pero algo lo mantenía en Akbar, algo más que el miedo. Era como si Dios mismo lo hubiera clavado en ese lugar, esperando algo, preparando algo. Y entonces llegó el día en que el hijo de la viuda enfermó. No fue una enfermedad súbita y dramática, sino un deterioro lento y cruel
que permitió a todos los habitantes de Akbar formar su opinión sobre la causa. Para la mayoría, era evidente. El israelita había traído una maldición. Los dioses de la quinta montaña estaban molestos por la presencia de un adorador del Dios único. El niño era el precio de la transgresión. La quinta montaña era el lugar más sagrado y temido de la región. Se decía que en su cima habitaban los dioses, y que cualquier mortal que osara subir sería consumido por fuego celestial. Los registros arqueológicos muestran que efectivamente había un santuario en la cima, y se han encontrado restos calcinados que sugieren sacrificios regulares, tal vez incluso sacrificios humanos en tiempos de crisis extrema. Pero también se han encontrado inscripciones que hablan de encuentros con lo divino y transformaciones en la montaña, sugiriendo que algunos sí subían y bajaban, cambiados para siempre por la experiencia. El sacerdote de Akbar, un hombre astuto que veía en Elías tanto una amenaza como una oportunidad, había estado esperando este momento. Durante meses había tolerado la presencia del israelita porque sabía que Jezabel pagaría bien por su cabeza. Pero ahora, con el niño enfermo y el pueblo murmurando, tenía la excusa perfecta para actuar. Sin embargo, cometió un error de cálculo. Subestimó tanto el amor de una madre como el poder de un profeta acorralado. La escena de la muerte del niño es desgarradora en su simplicidad. No hubo gritos dramáticos ni efectos especiales. El niño simplemente dijo: «Quiero salir de aquí». Dio unos pasos y cayó. En ese silencio que sigue a lo irreversible, cuando el universo parece detenerse para procesar una injusticia, la viuda se volvió hacia Elías con una furia que 3000 años no han podido borrar de la memoria colectiva. «Maldito seas», le dijo, «por traer la desgracia a mi casa después de que fui generosa contigo». Aquí es donde la historia toma un giro que desafía toda lógica narrativa convencional. Elías, en lugar de huir o defenderse, tomó el cuerpo del niño y lo llevó a su habitación. Lo que sucedió allí arriba ha sido objeto de debate teológico durante milenios. Los racionalistas dicen que el niño no estaba realmente muerto, solo en un coma profundo. Los místicos insisten en una resurrección literal. Los psicólogos hablan de un evento psicosomático. Pero todos pierden el punto esencial. Algo imposible sucedió, y ese algo imposible cambió el curso de la historia. Elías se tendió 3 veces sobre el niño, un acto que en la cultura semítica tenía profundas connotaciones simbólicas. El número 3 representaba la completitud divina, el ciclo de muerte y renacimiento, la totalidad del tiempo pasado, presente y futuro. Pero más allá del simbolismo, había una intimidad casi paternal en el gesto, como si Elías estuviera transfiriendo su propia fuerza vital al niño, como si estuviera diciendo con su cuerpo lo que sus palabras no podían. «Toma mi vida si es necesario, pero vive». Cuando el niño abrió los ojos y preguntó por su madre, algo se rompió y se reconstruyó simultáneamente en el tejido de la realidad de Akbar. Los testigos cayeron de rodillas, no en adoración a Elías, sino en reconocimiento de que habían estado en presencia de algo que trascendía sus categorías de comprensión. El sacerdote, que había planeado usar este momento para condenar a Elías, se encontró sin palabras. Los dioses de la quinta montaña habían sido desafiados en su propio territorio y habían permanecido en silencio. Pero el verdadero milagro no fue la resurrección del niño. Fue lo que el niño contó sobre su experiencia del otro lado. Habló de un lugar hermoso donde quería quedarse, de encontrarse con su padre muerto,
de un hombre bondadoso que le pidió que regresara. Él para algo peor. O tal vez, y este pensamiento era el más peligroso de todos, tal vez los dioses de la quinta montaña no eran tan poderosos como se creía. Es aquí donde necesito que prestes atención a algo crucial que generalmente se pasa por alto. Mi destrucción es mi oportunidad disfrazada. La frase que escribiste al principio no es solo un mantra reconfortante. Es una ley espiritual tan exacta como las leyes de la física. La muerte del niño y su resurrección no fueron un desvío en la historia de Akbar. Fueron el catalizador necesario para lo que vendría después. Sin ese momento de destrucción absoluta, cuando la viuda perdió lo único que le quedaba, nunca se habría abierto el portal para la transformación que estaba por venir. Los meses siguientes transcurrieron en una tensión extraña. Elías continuó viviendo con la viuda y su hijo, pero ahora había una distancia reverencial que no existía antes. El niño, marcado por su viaje al otro lado, desarrolló una sensibilidad inusual. Podía predecir cuándo llegarían las caravanas. Sentía los cambios de clima días antes de que sucedieran, y sobre todo, podía leer las intenciones de las personas con una precisión desconcertante. La viuda, por su parte, se había vuelto ferozmente protectora no solo de su hijo, sino de Elías, como si entendiera que sus destinos estaban entrelazados de formas que aún no se revelaban completamente. Fue durante este periodo de calma tensa que los vigías de Akbar notaron algo inquietante. En el horizonte, donde el valle se estrechaba entre dos colinas, había aparecido un campamento. Al principio eran solo unas pocas tiendas, exploradores tal vez, o comerciantes estableciendo una nueva ruta. Pero día a día, el campamento crecía. Las tiendas se multiplicaban como hongos después de la lluvia. El sonido de metal contra metal, el inconfundible sonido de armas siendo forjadas y afiladas, comenzó a llegar con el viento del atardecer. Los asirios habían llegado. Para entender el terror que esto significaba, necesitas comprender quiénes eran los asirios en esa época. No eran simples conquistadores, eran maestros del terror psicológico. Sus relieves, que aún puedes ver en los museos, muestran con orgullo ciudades en llamas, poblaciones deportadas, líderes desollados vivos. Pero lo más aterrador no era su crueldad, era su eficiencia. Tenían el primer ejército verdaderamente profesional de la historia, con unidades especializadas, líneas de suministro organizadas y tácticas de asedio que podían derribar cualquier muralla. El gobernador de Akbar, un hombre que había heredado su posición y con ella una complacencia peligrosa, insistía en que no había motivo para preocuparse. «Somos comerciantes, no guerreros», decía. «Los asirios necesitan nuestras rutas comerciales tanto como nosotros necesitamos su protección. Negociaremos, como siempre hemos hecho». Era la lógica de alguien que confunde la ausencia temporal de peligro con seguridad permanente. El comandante militar, un veterano que nunca había comandado una batalla real, pero que al menos había estudiado las historias de guerra, sabía mejor. Comenzó a entrenar a los jóvenes de Akbar, pero era como enseñar a nadar a alguien mientras se ahoga. Generaciones de paz habían ablandado a los habitantes de Akbar. Sus armas eran reliquias, sus murallas más decorativas que defensivas, su espíritu guerrero tan distante como los héroes de las leyendas que contaban a sus hijos. Elías observaba estos preparativos con una mezcla de compasión y desesperación. Él había visto, en sus visiones, ciudades arder. Sabía que cuando los asirios decidían atacar,
No había negociación que valiera ni muralla que resistiera. Pero también sabía algo más, algo que había aprendido en sus meses de exilio. A veces, Dios permite la destrucción no como castigo, sino como preparación. El oro debe pasar por el fuego para purificarse. La semilla debe morir bajo tierra para que nazca el árbol. Akbar tendría que ser destruida para poder renacer. Una noche, mientras todos dormían, con el sueño intranquilo de quienes presienten la catástrofe, pero se niegan a admitirla, Elías sintió nuevamente la presencia que había sentido en su taller en Galaad. No era la luz brillante de aquella primera vez, sino algo más sutil, como el roce de alas invisibles, como el susurro de un viento que no mueve las hojas. Su ángel guardián, el que lo había acompañado desde niño, le habló con una claridad que no dejaba espacio para la duda. Prepárate. El fuego viene, pero después del fuego vendrá la renovación. Tu tarea no es evitar la destrucción, sino asegurar la reconstrucción. La mañana del ataque asirio comenzó con una belleza cruel. El sol salió pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Los pájaros cantaban como si fuera un día cualquiera. Incluso había un arco iris tempranero causado por el rocío. Era como si la naturaleza quisiera grabar una última imagen de perfección antes del caos. Los vigías en las murallas vieron primero el polvo, una nube marrón que se elevaba en el horizonte como una tormenta de arena. Luego vinieron los sonidos, el retumbar de miles de pies marchando al unísono. Era estándar en sus campañas, pero que para Akbar significó el fin de una era. Maten a todos los hombres en edad de combatir, esclavicen a los jóvenes fuertes, dejen a los viejos, las mujeres y los niños para que cuenten lo que vieron. Era una estrategia de terror diseñada para quebrar la voluntad de resistencia de otras ciudades. Funcionaba porque convertía a los supervivientes en mensajeros involuntarios del horror. Elías sobrevivió no por cobardía ni por milagro, sino por una ironía del destino. Cuando los asirios irrumpieron, él estaba en el taller subterráneo donde guardaba las maderas más valiosas, enseñándole al hijo de la viuda cómo distinguir los diferentes granos del cedro. El niño, con esa intuición que había desarrollado desde su resurrección, había insistido en que bajaran justo antes del ataque. Permanecieron allí, en la oscuridad que olía a resina y a serrín, escuchando los gritos, los llantos, el crepitar del fuego, los sonidos de un mundo que se derrumba. Cuando finalmente emergieron, 3 días después, Akbar era irreconocible. Los edificios que habían tardado generaciones en construirse eran montones de escombros humeantes. Los yacían en las calles como hojas caídas. El templo, orgullo de la ciudad, era una ruina ennegrecida. Pero lo más devastador no era la destrucción física, era el silencio. Una ciudad que había vibrado con el bullicio del comercio, las risas de los niños, las discusiones de los mercaderes, ahora estaba sumida en un silencio tan profundo que se podía escuchar el viento silbando entre las ruinas. Los supervivientes comenzaron a emerger como fantasmas de sus escondites. Eran exactamente quienes el comandante asirio había decidido que no valían la pena matar o esclavizar. Los ancianos, demasiado débiles para trabajar. Las viudas sin protección. Los niños demasiado pequeños para ser útiles. Los inútiles de la sociedad. Entre ellos estaba la viuda que había acogido a Elías. Su rostro una máscara de dolor controlado, aferrándose a su hijo como si temiera que la muerte pudiera reclamarlo nuevamente. En los días siguientes ocurrió el éxodo.
Los pocos adultos jóvenes que habían sobrevivido, principalmente porque estaban fuera de la ciudad durante el ataque, regresaron solo para recoger lo poco salvable y partir. «Esta ciudad está maldita», decían. «Los dioses la han abandonado. No hay futuro aquí. Uno por uno, familia por familia, los que podían irse se fueron. Hacia Tiro, hacia Sidón, hacia cualquier lugar que no fuera este cementerio de sus esperanzas. Pero los inútiles no tenían a dónde ir. Los ancianos eran demasiado débiles para el viaje, las viudas no tenían recursos para establecerse en otra parte, los niños huérfanos no tenían quien los reclamara. Y Elías, el profeta fugitivo, sintió con una claridad abrumadora que este era el momento para el que había sido preservado. No para evitar la destrucción, sino para liderar la reconstrucción. El primer acto de reconstrucción no fue levantar una pared o limpiar los escombros. Fue un acto de memoria. Elías reunió a los supervivientes en lo que quedaba de la plaza central y les pidió que contaran sus historias. No las historias del asedio, esas estaban demasiado frescas, demasiado crudas, sino las historias de antes, cuando Akbar era próspera y orgullosa. Los ancianos, con voces temblorosas al principio, comenzaron a recordar. Hablaron de festivales olvidados, de recetas familiares, de técnicas artesanales que se transmitían de generación en generación. Los niños escuchaban con una atención que nacía no del entretenimiento, sino de la necesidad desesperada de conectar con algo más grande que el horror que habían presenciado. Una anciana llamada Ana, que todos habían considerado medio loca porque hablaba sola, reveló que no hablaba sola, sino que recitaba de memoria toda la genealogía de las familias principales de Akbar, remontándose 15 generaciones. Era una biblioteca viviente que nadie había valorado hasta que las bibliotecas reales ardieron. Un viejo pescador que había perdido la vista años atrás demostró que podía navegar por las ruinas usando solo el sonido y el olfato. Una habilidad que resultaría invaluable para encontrar supervivientes y recursos enterrados. El hijo de la viuda, ese niño marcado por la muerte y el regreso, mostró una capacidad extraordinaria para organizar. A sus escasos 10 años, creó un sistema de distribución de recursos que aseguraba que todos recibieran algo, por poco que fuera. Dividió a los supervivientes en grupos, asignó tareas según las capacidades, no las edades o el estatus social anterior. De repente, una viuda que había sido sirvienta estaba dirigiendo la recuperación de alimentos porque conocía cada despensa de la ciudad. Un anciano mendigo lideraba la búsqueda de agua porque conocía cada pozo secreto y cada cisterna oculta. Elías, por su parte, se convirtió en algo que nunca había anticipado. Maestro. No solo enseñaba las letras y los números, sino algo más profundo. Enseñaba que la destrucción no es el final de la historia, sino el espacio entre capítulos. Cada tarde, cuando el sol se ponía tiñendo las ruinas de oro y púrpura, reunía a todos para lo que llamaba la hora del silencio. No era meditación en el sentido formal, era simplemente estar juntos. Casas, torres de vigilancia integradas con las viviendas para que la vida civil y la defensa no estuvieran separadas. Los adultos observaron asombrados cómo este niño, que nunca había estudiado arquitectura, estaba diseñando intuitivamente soluciones a problemas que ellos ni siquiera habían identificado. Este fue el momento en que Elías entendió la verdad más profunda de la reconstrucción. No se trataba de volver a lo que era, sino de construir lo que debería haber sido. Los inútiles
no estaban reconstruyendo por nostalgia o por falta de opciones. Estaban reconstruyendo porque, liberados de las estructuras de poder y las jerarquías que los habían definido como inútiles, podían finalmente mostrar sus verdaderas capacidades. La primera estructura que completaron no fue una casa o un muro defensivo, fue un horno. Un horno para cocer pan, pero también para cocer las tablillas de arcilla donde estaban registrando todo. Cada día, cada pequeño progreso, cada lección aprendida, cada error cometido, todo se registraba en arcilla y se cocía para la posteridad. Era como si supieran instintivamente que su historia era importante, que algún día alguien necesitaría saber que es posible reconstruir desde la nada absoluta. Los registros de esas tablillas, descubiertos por arqueólogos en 1964, revelan detalles fascinantes. Por ejemplo, desarrollaron una técnica de construcción usando escombros triturados mezclados con cal y sangre de animal, que creaba un mortero más fuerte que el original. Inventaron un sistema de señales con espejos para comunicarse con las caravanas a distancia y advertirles de peligros. Crearon una forma de gobierno rotativo donde el liderazgo cambiaba cada luna nueva, asegurando que el poder no se concentrara y corrompiera. Pero el cambio más profundo no fue técnico, sino espiritual. Los sobrevivientes de Akbar desarrollaron lo que en las tablillas llaman la visión doble. La capacidad de ver simultáneamente la destrucción presente y la reconstrucción futura. No negaban el dolor ni la pérdida, pero tampoco se dejaban definir por ellos. Era como si vivieran en dos tiempos simultáneamente, el tiempo del duelo y el tiempo de la esperanza, sin que uno cancelara al otro. Durante este periodo, Elías experimentó su propia transformación. El profeta que había huido de su misión, que se había escondido entre enemigos, que había dudado de cada palabra divina, encontró en las ruinas de Akbar algo que no había encontrado en las visiones celestiales: propósito tangible. Cada viga que levantaba, cada niño al que enseñaba a escribir, cada anciano al que ayudaba a encontrar su valor, era una forma de profecía más poderosa que cualquier predicción del futuro. Una mañana, aproximadamente 6 meses después del asedio, ocurrió algo que nadie esperaba. Una caravana apareció en el horizonte. No una caravana cualquiera, sino una de las grandes caravanas comerciales que habían evitado la región desde la destrucción. El líder de la caravana, un mercader de Damasco, explicó por qué habían venido. Escuchamos rumores extraordinarios. Dicen que en Akbar los muertos construyen mejor que los vivos. Teníamos que verlo por nosotros mismos. Lo que vieron los dejó sin palabras. No era la Akbar próspera de antes, pero tampoco era la ruina que esperaban. Era algo intermedio y al mismo tiempo algo completamente nuevo. Las estructuras eran modestas pero ingeniosas. Los supervivientes se movían con un propósito que el mercader no había visto ni en las ciudades más prósperas. Y sobre todo, había algo en el aire, una energía que el mercader no podía nombrar, pero que lo hizo querer quedarse. La caravana no solo comerció, sino que algunos de sus miembros decidieron quedarse. Un joven escriba que viajaba con ellos quedó tan impresionado por la biblioteca de tablillas que estaban creando que pidió permiso para unirse al proyecto. Un médico itinerante vio en los métodos de sanación que habían desarrollado, nacidos de la necesidad y la escasez, innovaciones que valía la pena aprender. Incluso algunos guardias, endurecidos por años de proteger caravanas,
sintieron que defender esta ciudad en reconstrucción tenía más sentido que su vida nómada. Fue entonces cuando Elías comprendió que había llegado el momento de cumplir una promesa no dicha. Durante meses había estado preparando al hijo de la viuda no solo en letras y números, sino en liderazgo. El niño, que ahora todos llamaban simplemente el que regresó, tenía una autoridad natural que nacía no del poder, sino de la experiencia. Había estado donde todos eventualmente irían. Había visto lo que había más allá y había elegido regresar. Eso le daba una perspectiva que ningún entrenamiento podría proporcionar. Mi destrucción es mi oportunidad disfrazada. ¿Recuerdas esa frase? Ha llegado el momento de entender su significado más profundo. La destrucción de Akbar no fue una tragedia que se superó. Fue el precio necesario para una transformación que de otra manera nunca habría ocurrido. Akbar fue destruida por proteger a los compatriotas de Elías. El profeta que había huido de su pueblo terminó en una ciudad que sería destruida por proteger a su pueblo. Los hilos del destino son más complejos de lo que nuestra mente lineal puede comprender. Un día, mientras Elías enseñaba a un grupo de niños cómo tallar el cedro, sintió nuevamente esa presencia que había sentido tantas veces antes. Pero esta vez no era sutil ni susurrante. Era clara y comandante como el primer día en su taller en Galaad. La voz divina le dijo: «Es tiempo. Jezabel ha ido demasiado lejos. Israel necesita su profeta. Ve y enfrenta tu destino». Elías sintió que su corazón se partía. No por miedo a enfrentar a Jezabel, ese miedo había muerto en las ruinas de Akbar, sino por dolor de dejar lo que había construido. Estos inútiles que habían reconstruido una ciudad se habían convertido en su familia. El hijo de la viuda se había convertido en el hijo que nunca tuvo. La viuda misma, bueno, había sentimientos allí que no se atrevía a nombrar. Esa noche, en la hora del silencio, Elías habló. Era la primera vez que alguien rompía el silencio sagrado, pero todos entendieron que era necesario. Les contó todo: su huida de Israel, su misión abandonada, su cobardía inicial, su transformación en las ruinas. Les dijo que tenía que partir, que su guerra con Jezabel y los profetas de Baal esperaba. Y les dijo algo más: «Ustedes me enseñaron que los profetas no son los que predicen el futuro, sino los que ayudan a construirlo. Cada uno de ustedes es un profeta de la reconstrucción». La despedida fue extraña. No hubo llantos ni súplicas para que se quedara. Era como si todos hubieran sabido desde el principio que Elías era un regalo temporal, un catalizador para su propia transformación. La viuda le dio su bendición con una sonrisa que contenía todo el dolor y toda la gratitud del mundo. El hijo que había regresado le dio un bastón que había tallado, con símbolos que representaban su viaje de la muerte a la vida. Los ancianos le dieron consejos que él no había pedido, pero que necesitaría. Los niños le dieron dibujos de la nueva Akbar para que no olvidara. La última noche, Elías subió a lo que quedaba de la muralla y miró la ciudad dormida. No era hermosa en el sentido convencional. Era una ciudad de cicatrices y remiendos, de soluciones improvisadas y estructuras asimétricas. Pero era hermosa de la manera en que son hermosas las cosas que han sido rotas y reparadas con amor. Cada grieta contaba una historia, cada reparación era un acto de fe. Al amanecer, partió. No miró hacia atrás, no porque no quisiera, sino porque sabía
que si veía una vez más los rostros de aquellos que había llegado a amar, no tendría la fuerza para irse. Caminó hacia el sur, hacia Israel, hacia su confrontación con Jezabel y los profetas de Baal. Pero no iba como el mismo hombre que había huido años atrás. Iba como alguien que había visto la muerte y la resurrección, la destrucción y la reconstrucción, la desesperación y la esperanza. No como opuestos, sino como partes del mismo proceso sagrado. El enfrentamiento en el Monte Carmelo es una de las escenas más dramáticas de las Escrituras antiguas. Elías, solo, enfrentó a 450 profetas de Baal. El desafío era simple. Cada bando prepararía un sacrificio, y el Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal fueron primero. Desde la mañana hasta el mediodía, danzaron, cantaron, se cortaron con cuchillos, suplicaron. Nada. Elías, con una confianza que solo podía venir de quien ha visto ciudades renacer de las cenizas, se burló. Griten más fuerte. Tal vez su Dios está ocupado, o de viaje, o dormido. Cuando llegó su turno, Elías hizo algo que parecía una locura. En medio de una sequía que había durado 3 años, ordenó que trajeran agua, mucha agua, y la vertieran sobre su sacrificio. 3 veces. El número 3 otra vez, el número de la transformación completa. Luego oró, no con la desesperación de los profetas de Baal, sino con la calma de quien sabe que el fuego que destruye es el mismo fuego que purifica. El fuego cayó. No un fuego normal, sino un fuego que consumió no solo el sacrificio, sino las piedras del altar, el agua en la zanja, incluso el polvo alrededor. Era el mismo fuego que había temido encontrar en la cima de la quinta montaña. El fuego que había visto consumir Akbar. El fuego que había sentido renacer en los corazones de los supervivientes. El fuego de la destrucción y la reconstrucción, que son uno solo. Inmediatamente después, las nubes se reunieron y la lluvia cayó. 3 años de sequía terminaron en el momento en que Elías demostró que el Dios de la reconstrucción era más poderoso que los dioses del poder establecido. Pero aquí hay un detalle que pocos notan. Elías no celebró. Después de que los profetas de Baal fueron derrotados, después de que la lluvia cayera, él huyó. No por cobardía esta vez, sino por agotamiento. Había cumplido su misión, había enfrentado su destino, y ahora solo quería descansar. Se refugió en una cueva en el monte Horeb, el mismo monte donde Moisés había recibido las tablas de la ley. Allí, en la oscuridad que olía a tierra húmeda y tiempo, Elías tuvo su conversación más honesta. Respirar para escucharlo. Y en ese susurro estaba Dios. El mensaje era simple y revolucionario a la vez. No estás solo. Hay 7,000 en Israel que no han doblado la rodilla ante Baal. Ve, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en tu lugar. En otras palabras, tu trabajo está hecho. Es tiempo de pasar la antorcha. La reconstrucción que aprendiste en Akbar ahora debe aplicarse a escala nacional. Los años siguientes fueron años de transición. Elías entrenó a Eliseo como había entrenado al hijo de la viuda. Le enseñó no solo a profetizar, sino a construir, no solo a predecir el futuro, sino a crearlo. Le contó sobre Akbar, sobre los inútiles que reconstruyeron una ciudad, sobre el poder de la destrucción transformadora. Eliseo escuchaba y aprendía, preparándose para su propio tiempo de prueba. Mientras tanto, en Akbar, la reconstrucción continuaba. El hijo de la viuda, ahora un joven, fue elegido gobernador por consenso unánime. Bajo su liderazgo, Akbar desarrolló innovaciones que se adelantaron
siglos a su tiempo. Un sistema de educación universal donde todos, sin importar su estatus, aprendían a leer y escribir. Un código legal basado no en el castigo, sino en la restauración. Una arquitectura que priorizaba la función comunitaria sobre el prestigio individual. Los arqueólogos que estudian este periodo encuentran algo extraordinario. Mientras otras ciudades de la época muestran claras divisiones entre barrios ricos y pobres, la Akbar reconstruida muestra una distribución notablemente igualitaria de recursos y espacios. Es como si la destrucción hubiera borrado no solo los edificios, sino también las jerarquías sociales, permitiendo imaginar una sociedad diferente. El final de Elías fue tan extraordinario como su vida. No murió. Un día, mientras caminaba con Eliseo por el valle del Jordán, aparecieron carros de fuego con caballos de fuego. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, dejando solo su manto para Eliseo. Los racionalistas intentan explicar esto como una metáfora, los místicos como un evento literal, pero ambos pierden el punto. Elías trascendió la muerte normal porque había aprendido el secreto de la transformación continua. No necesitaba morir para renacer, porque había estado muriendo y renaciendo constantemente desde aquella noche en Akbar. Pero la historia no termina allí. 800 años después, Elías apareció nuevamente, esta vez en una montaña en Galilea, hablando con Jesús, mientras Pedro, Santiago y Juan observaban asombrados. El profeta de la reconstrucción estaba presente en el momento de la transfiguración, como si su trabajo de transformación continuara a través de los siglos. Y cuando los discípulos preguntaron sobre el regreso de Elías, Jesús les dijo que ya había venido en la forma de Juan el Bautista, el que preparaba el camino, el que llamaba a la transformación radical. ¿Ves el patrón? Elías nunca desaparece realmente porque lo que él representa, la capacidad de transformar la destrucción en reconstrucción, es eterno. Está presente cada vez que alguien mira las ruinas de su vida y decide construir algo nuevo. Está en cada anciano que descubre talentos dormidos, en cada viuda que encuentra fuerza insospechada, en cada niño que dibuja planos de futuros imposibles en el polvo. Ahora, después de todo lo que has escuchado, es tiempo de revelar el protocolo de 7 días que prometí al principio. Este protocolo está basado en las tablillas de Akbar, refinado a través de 3000 años de práctica y confirmado por la experiencia de incontables reconstructores. No es magia, es método. No es fe ciega, es acción estructurada. Día 1. El día del reconocimiento. Mira tu destrucción directamente. No la minimices ni la dramatices. Nómbrala exactamente como es. Los supervivientes de Akbar pasaron el primer día simplemente caminando entre las ruinas, viendo lo que quedaba y lo que se había perdido. No puedes reconstruir lo que no reconoces como destruido. Día 2. El día del inventario. Identifica a tus inútiles internos y externos. ¿Qué partes de ti consideras demasiado débiles, demasiado viejas, demasiado inexpertas para la reconstrucción? ¿Qué recursos despreciados tienes a tu alcance? Los ancianos de Akbar descubrieron que su inutilidad era su mayor fortaleza. Tu debilidad percibida puede ser tu poder oculto. Día 3. El día de la memoria. Recupera las historias. No para nostalgiar sobre el pasado, sino para extraer la sabiduría que necesitas para el futuro. La anciana Ana que recitaba genealogías no estaba perdida en el pasado,
estaba preservando el ADN cultural necesario para la reconstrucción. ¿Qué historias de tu vida contienen las semillas de tu renovación? Día 4. El día del diseño. Como el niño que dibujaba planos en la tierra, permite que tu imaginación diseñe lo que podría ser. En un momento de silencio. No para meditar en el sentido formal, sino para estar juntos en el reconocimiento de que la reconstrucción es un acto comunitario. Incluso si estás solo, comparte el silencio con los millones de reconstructores a través del tiempo y el espacio. Día 7. El día de la visión doble. Practica ver simultáneamente tu destrucción presente y tu reconstrucción futura. No como fantasía escapista, sino como los supervivientes de Akbar que vivían en dos tiempos a la vez. Esta visión doble es lo que te permitirá trabajar en el presente mientras te mueves hacia el futuro. Este protocolo no es un evento único. Es un ciclo que se repite cada vez que enfrentas una nueva destrucción, grande o pequeña. Con el tiempo, los 7 días se comprimen en 7 momentos, luego en 7 respiraciones, hasta que la transformación de destrucción en reconstrucción se vuelve tan natural como inhalar y exhalar. Pero hay algo más que las tablillas revelan, algo que solo ahora, después de 3000 años, estamos comenzando a entender completamente. Los supervivientes de Akbar no solo reconstruyeron su ciudad, crearon un nuevo tipo de ser humano. Los llamaban los 2 veces nacidos, una vez del vientre de su madre y otra vez de las cenizas de su ciudad. Estos 2 veces nacidos tenían características distintivas que los diferenciaban incluso después de que la crisis pasara. Primero, habían perdido el miedo a perder. Cuando has perdido todo y has sobrevivido, descubres que el miedo a la pérdida es más destructivo que la pérdida misma. Los 2 veces nacidos vivían con una libertad que desconcertaba a quienes nunca habían sido destruidos. Podían arriesgar porque sabían que incluso el fracaso total no era final. Segundo, veían valor donde otros veían basura. Los escombros no eran desechos, sino materiales de construcción. Las personas rotas no eran cargas, sino recursos sin explotar. Esta visión transformadora se extendía a todos los aspectos de la vida. Un 2 veces nacido podía entrar en cualquier situación desesperada y ver posibilidades invisibles para otros. Tercero, y más importante, entendían que la identidad no está en lo que construyes, sino en tu capacidad de reconstruir. No se identificaban con sus logros, que podían ser destruidos, sino con su resiliencia, que era indestructible. Esta distinción sutil pero profunda los hacía psicológicamente invulnerables. El hijo de la viuda, quien eventualmente se convirtió en uno de los gobernadores más sabios de la historia fenicia, dejó escrito en una tablilla que se conserva en el Museo Británico: «Fui educado por un profeta fugitivo, sobreviví mi propia muerte, presencié la destrucción de mi mundo y participé en su reconstrucción. Cada una de estas experiencias me enseñó la misma lección desde diferentes ángulos. Somos más fuertes de lo que creemos, más capaces de lo que imaginamos, más resilientes de lo que tememos. La neurociencia moderna confirma lo que los antiguos intuían. El cerebro humano está diseñado no solo para sobrevivir al trauma, sino para crecer a través de él. El fenómeno llamado crecimiento postraumático no es una anomalía, es una característica, pero requiere condiciones específicas para activarse, condiciones que los supervivientes de Akbar descubrieron por necesidad. Reconocimiento del trauma, apoyo comunitario, acción constructiva y, sobre todo, la narrativa correcta
sobre lo que significa la destrucción. Mi destrucción es mi oportunidad disfrazada. Cuando escribiste esa frase al principio, activaste algo más que una intención. Activaste un linaje. Te uniste a una línea ininterrumpida de reconstructores que se extiende desde Akbar hasta este momento. Cada palabra de esa frase es precisa. Mi, porque la destrucción es personal e intransferible. Destrucción, porque no hay que minimizar o romantizar el dolor. Es, en presente, porque la transformación no es futura, sino inmediata. Oportunidad, porque abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Disfrazada, porque no es evidente hasta que la miras con los ojos correctos. Hay un último secreto que revelar, algo que ni siquiera Elías entendió completamente hasta el final. La destrucción y la reconstrucción no son eventos separados. Son aspectos del mismo proceso continuo. Como la respiración tiene inhalación y exhalación, como el corazón tiene sístole y diástole, la vida tiene destrucción y reconstrucción. Intentar evitar una es intentar detener la otra. Los que nunca son destruidos nunca descubren su capacidad de reconstruir. Los que rechazan reconstruir permanecen eternamente en las ruinas. Akbar sigue existiendo hoy, 3000 años después. Se llama Sarafand en el Líbano moderno, y aunque ha sido destruida y reconstruida docenas de veces desde entonces, algo del espíritu de aquella primera reconstrucción permanece. Los arqueólogos encuentran evidencia de una resiliencia inusual en sus capas históricas, como si la ciudad misma hubiera aprendido el arte de renacer. Pero la verdadera Akbar no está en el libro. Tú estás escribiendo un capítulo ahora mismo, con cada decisión de continuar cuando preferirías rendirte, con cada momento de fe cuando la evidencia sugiere desesperación, con cada acto de construcción cuando la destrucción parecería más lógica. La promesa que hice al principio está cumplida. Tienes el protocolo de 7 días. Conoces la historia completa de cómo los inútiles reconstruyeron lo imposible. Entiendes que tu destrucción no es un error cósmico, sino una iniciación sagrada. Sabes que tienes dentro de ti el mismo poder que permitió a Elías resucitar al niño, enfrentar a los profetas de Baal y ascender en carros de fuego. No porque seas especial, sino porque eres humano, y los humanos somos las criaturas que transforman ruinas en templos. Ahora viene la parte más difícil: comenzar. El conocimiento sin acción es otra forma de ruina. Saber cómo reconstruir sin reconstruir es peor que no saber. Por eso, en las próximas 24 horas, necesitas hacer algo, cualquier cosa, que señale el inicio de tu reconstrucción. No tiene que ser grande o dramático. Los supervivientes de Akbar comenzaron simplemente reuniéndose para compartir el silencio. Tú puedes comenzar con aún menos. Tal vez sea una llamada que has postergado. Tal vez sea limpiar un espacio que has dejado desordenado. Tal vez sea escribir la primera línea de esa carta de perdón. Tal vez sea simplemente pararte frente al espejo y decir: soy un reconstructor. El acto específico importa menos que el hecho de actuar. La reconstrucción no comienza con grandes gestos, sino con la decisión de no permanecer en las ruinas un día más. Recuerda, no estás solo en esto. Cada persona que escucha estas palabras es parte de tu comunidad invisible de reconstructores. Algunos están más adelantados en su reconstrucción y pueden inspirarte. Otros están apenas comenzando y necesitan tu ejemplo. Todos estamos conectados por el hilo invisible de la resiliencia humana.
el mismo hilo que conecta a Elías contigo a través de 3000 años. La viuda que recibió a Elías nunca supo que su acto de hospitalidad cambiaría la historia. El niño que murió y regresó nunca imaginó que gobernaría una ciudad. Los ancianos inútiles nunca soñaron que serían los arquitectos de una nueva civilización. Tú tampoco sabes el alcance completo de tu reconstrucción, pero no necesitas saberlo. Solo necesitas comenzar. El fuego está esperando. No el fuego que destruye, ese ya hizo su trabajo. El fuego que espera es el que transforma, el que convierte el barro en cerámica, el mineral en metal, el sacrificio en ofrenda aceptada. Es el mismo fuego que cayó en el Monte Carmelo, que consumió no solo el sacrificio, sino las piedras mismas del altar. Ese fuego está dentro de ti, esperando tu señal para manifestarse. Somos los herederos de Akbar. Somos los hijos de la reconstrucción. Somos los 2 veces nacidos que transforman cada final en un nuevo comienzo. Nuestra destrucción no fue un error, sino una preparación. Nuestras ruinas no son un final, sino un fundamento. Nuestra historia no termina en cenizas, sino que comienza en ellas. Empieza ahora. No mañana, no después de pensarlo más, no cuando te sientas listo. La reconstrucción no espera la preparación perfecta. Comienza con lo que tienes, donde estás, como eres. Los ancianos de Akbar no esperaron a ser jóvenes. Las viudas no esperaron a tener recursos. Los niños no esperaron a ser adultos. Comenzaron con su inutilidad y descubrieron que era suficiente. Tu Akbar te está esperando. No la ciudad que fue, sino la que será. No la vida que perdiste, sino la que estás a punto de crear. El profeta fugitivo se convirtió en el reconstructor maestro. Los inútiles se convirtieron en los imprescindibles. La ciudad destruida se convirtió en el modelo de resiliencia para 3 milenios. Tu destrucción se convertirá en tu obra maestra, pero solo si comienzas ahora. El sol se está poniendo en algún lugar mientras escuchas estas palabras finales. En algún lugar, alguien está contemplando sus propias ruinas. En algún lugar, alguien está colocando la primera piedra de su reconstrucción. En algún lugar, Akbar está renaciendo. Ese lugar puede ser exactamente donde estás ahora. Esa persona puede ser tú. Este momento puede ser el primero de tu segunda vida. Mi destrucción es mi oportunidad disfrazada. Tu destrucción es tu oportunidad disfrazada. Nuestra destrucción colectiva es nuestra oportunidad colectiva disfrazada. Ahora que lo sabes, ahora que tienes el mapa, ahora que escuchaste la historia completa, solo queda una pregunta. ¿Qué vas a construir sobre tus cenizas? El fuego del cielo está esperando tu respuesta. Los antiguos de Akbar están observando a través del tiempo. Elías está presente en cada acto de transformación valiente. El niño que murió y regresó está susurrando que el otro lado no es el final. La viuda está recordándote que la hospitalidad hacia lo desconocido abre puertas insospechadas. Todos están esperando ver qué harás con el conocimiento que ahora posees. No los decepciones. No te decepciones. Comienza tu reconstrucción ahora. El mundo necesita tu Akbar particular, única, irrepetible. Necesita la sabiduría que solo tus ruinas pueden enseñar. Necesita la belleza que solo tus cicatrices pueden crear. Necesita la fortaleza que solo tu fragilidad puede revelar. Levántate, reconstructor. Tu tiempo ha llegado. Las ruinas han esperado suficiente. La nueva ciudad está lista para nacer. Todo lo que se requiere es tu primer acto de fe en la posibilidad de lo imposible. Ese acto
puede ser tan simple como susurrar sí a la vida que te espera al otro lado de la destrucción. Sí a la reconstrucción. Sí a la transformación. Sí al fuego que purifica sin consumir. Sí al poder de los inútiles. Sí a la sabiduría de las ruinas. Sí a la comunidad de los reconstructores. Sí a tu segunda vida. Akbar vive en ti, ahora, siempre.